Existe un hombre en las Sagradas Escrituras que en el momento más agudo de su agonía tocó los labios del Hijo de Dios. No era un apóstol ni su madre, era un legionario romano, un rostro sin nombre entre la multitud. Y lo que ofreció no fue agua fresca, sino vinagre, una bebida ácida empapada en una esponja y alzada en la punta de una vara de hisopo. Durante siglos, la pregunta ha resonado: ¿fue un acto de misericordia o de burla? Porque el vinagre, conocido como posca, era la bebida común de los soldados, barata y fuerte, pero también era un anestésico rudimentario, usado para extender la agonía de los crucificados. Entonces, este soldado anónimo estaba intentando aliviar la sed torturante de Cristo o burlarse de su fragilidad humana. La verdad es que este gesto, aparentemente trivial, carga un peso profético monumental. Aquel vinagre había sido anunciado 1000 años antes, en los Salmos, y el hombre que lo entregó sin saberlo desempeñó uno de los roles más sombríos y cruciales de la pasión. Y aquí está el detalle final. El hisopo era la planta que los hebreos usaron para marcar con la sangre del cordero los dinteles de sus puertas durante la Pascua en Egipto. Éxodo 12. La misma planta ahora en el Gólgota, alzando vinagre a los labios del Cordero definitivo de Dios. ¿Coincidencia? Jamás. Jerusalén, viernes, mediodía. El cielo estaba pesado, denso, como si el propio aire se negara a circular. 3 cruces recortaban el horizonte en el monte de la Calavera. Alrededor, una multitud volátil. Unos lloraban, otros se burlaban. La mayoría observaba con la fría indiferencia reservada a los criminales comunes. Pero el hombre en la cruz central era diferente. Los soldados lo sabían. Ahora, a los pies de la cruz, 4 de ellos repartían sus vestiduras, echando suertes sobre la túnica sin costura. Uno de ellos, a quien la tradición llamaría Longino, observaba a distancia. No participaba en el juego, no reía, solo miraba fijamente al hombre clavado arriba, sangrando lentamente, cada respiración un espasmo de dolor. Longino ya había presenciado incontables crucifixiones, pero esta era singular. ¿Por qué no grita?, murmuró a un compañero al lado, un soldado más joven. El otro se encogió de hombros, indiferente. Quizás ya esté casi muerto. No, insistió Longino entrecerrando los ojos. Él está consciente. Mira sus ojos. Y Jesús miraba hacia abajo, no con ira o desesperación, sino con algo que el soldado no podía descifrar: compasión, amor, perdón. Inquieto, Longino tomó su odre de cuero, la posca que bebía para soportar el calor, y tomó un trago largo. Fue entonces cuando oyó una voz ronca y quebrada, demasiado humana para ser divina. Tengo sed. Longino se paralizó. Otros soldados rieron. ¿Quieres vino, rey de los judíos?, se burló uno de ellos escupiendo al suelo. Pero Longino no reía. Miró el odre en sus manos, miró la esponja sucia en el suelo, miró el rostro de Jesús. Labios agrietados, lengua hinchada, ojos hundidos. Algo dentro de él se rompió. Impulsivamente empapó la esponja en el vinagre, la fijó en la vara de hisopo y la levantó hasta la boca de Cristo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el joven soldado confundido. Longino no respondió. Solo sostuvo la vara con firmeza, mientras Jesús sorbía el líquido de la esponja,
Sus labios se movieron y entonces pronunció algo que hizo temblar el suelo. En el instante en que el vinagre tocó los labios de Jesús, por un único instante suspendido en el tiempo, todo se detuvo. El viento cesó, las voces callaron, hasta los soldados que jugaban a los dados alzaron la vista sin saber por qué. Longino sentía sus dedos temblar no de miedo, sino de una reverencia profunda que nunca había conocido ante reyes o ídolos de piedra. Estaba ante alguien, y entonces él habló. Consumado es. La voz salió ronca pero firme, cargada de una autoridad capaz de rasgar la estructura de la realidad, y la rasgó. En el mismo instante, el cielo explotó en tinieblas. Una oscuridad absoluta y sofocante devoró Jerusalén. El sol no se puso, se apagó. El pánico estalló en la multitud, y entonces el suelo empezó a rugir. No era un temblor lateral, era vertical, como si algo gigantesco e invisible estuviera subiendo de las profundidades de la tierra. Las rocas se partieron, las grietas serpentearon por el Gólgota como venas abiertas, los sepulcros se abrieron y Longino juraba oír voces antiguas saliendo de ellos. Pero Longino no podía moverse. Vio el momento exacto en que Jesús inclinó la cabeza y la vida escapó de aquel cuerpo destrozado. En el instante en que el Hijo de Dios murió, la coraza de piedra alrededor del corazón del soldado se hizo añicos por un golpe invisible. Cayó de rodillas. Sus manos, que habían empuñado espadas y cadenas, ahora temblaban en el aire. Lágrimas que no sabía que poseía lavaron su rostro sucio de polvo. Y de sus labios salieron las palabras que ahora eran una certeza absoluta. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. En ese momento, Longino entendió. El vinagre no había sido crueldad, había sido cumplimiento, porque 1000 años antes, en el Salmo 69, estaba escrito: en mi sed me dieron a beber vinagre. Él, un soldado pagano ignorante de las Escrituras, había sido el instrumento profético. Había colocado en los labios del Mesías el último elemento de la pasión predicha. Dios usa incluso a los que no lo conocen para cumplir sus propósitos. Longino se miró las manos que ofrecieron el vinagre, las mismas que minutos después empuñarían la lanza que perforaría el costado de Cristo, de donde brotaría sangre y agua, manos que jamás serían las mismas. En los días siguientes, algo en él cambió. Sus compañeros lo notaron distante, habitado por un silencio sagrado. Se miraba sus propias manos, las manos que tocaron la eternidad. Sabía que la sangre que cayó sobre sus dedos había lavado algo muy profundo dentro de él. 3 días después, los rumores estallaron. El sepulcro estaba vacío. Longino sabía que no eran mentiras de los discípulos. Él conocía el miedo en los ojos de los guardias y el sello roto. Cuando oyó que Jesús estaba vivo, caminando con las marcas en las manos y en el costado, la herida que él mismo había hecho, Longino dejó el ejército. Regresó a su tierra, Capadocia, pero no regresó solo. Llevaba una historia que contaba en voz baja en los mercados y plazas. Yo estuve allí, yo le di vinagre, yo lo perforé y él me perdonó. La tradición cuenta que se convirtió en un evangelista poderoso y por su fe fue martirizado y decapitado por la misma Roma a la que un día sirvió. Sus últimas palabras ante sus ejecutores fueron: vi al Rey de Reyes morir, y él no permaneció muerto. Pueden matar este cuerpo, pero yo ya he resucitado con él. Y mientras la espada caía, él sonreía. Ahora piensa en este soldado, un hombre anónimo usado por Dios,
para sellar una profecía milenaria. Él no sabía que su gesto sería registrado en los 4 evangelios, pero Dios lo usó porque Dios no busca a los perfectos, busca a los disponibles, a los quebrantados, a los soldados con las manos manchadas. Y si Él usó a Longino, Él puede usarte a ti. Quizás sientas que tus errores son demasiado grandes, que tus manos están demasiado sucias. Las de Longino también lo estaban, y aún así, Cristo las aceptó. Aceptó el vinagre, aceptó la lanza, aceptó al hombre. ¿Qué vas a alzar a los labios de Cristo hoy? ¿Indiferencia o adoración? ¿Burlas o rendición? Porque la cruz sigue en pie, y Jesús aún espera que entiendas lo que Longino entendió aquella tarde negra, que tocar a Jesús, aunque sea con dudas o dolor, es el comienzo de la transformación. Y la transformación siempre duele antes de liberar. Si llegaste hasta aquí, deja tu like y suscríbete para más historias como esta. Dios te bendiga.